Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Josefina Ajardo y pertenezco al grupo conformado por los integrantes Javier Aguirre, Katia Arancibia, Felipe Migueles, Amanda Latorres y Manuel Ramos. Junto a Felipe vamos a hablarles del filo genetofita. Este filo pertenece a las gimnospermas. Para empezar, definiremos brevemente a las gimnospermas. Estas están clasificadas dentro del grupo de plantas vasculares y son más de 1000 especies, ordenadas en unos 88 géneros. Su principal característica es que poseen semillas. Estas semillas no están cubiertas o protegidas por un ovario, por lo que son visibles en las hojas u otras partes de la planta. Este rasgo le dio su nombre, que significa semilla desnuda. Existen 4 divisiones de gimnospermas, pero hoy solo trabajaremos con la genetofita. Esta está organizada en 3 familias, cada una con un género. Filo pueden ser enredaderas o arbustos pequeños con tallos cortos y hojas con escamas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les hablaré sobre las características de la genetofita. Estas poseen un crecimiento secundario. El crecimiento secundario en las plantas consiste en el incremento en el diámetro de las raíces, tallos y ramas. El crecimiento primario consiste en el crecimiento en longitud y ocurre en todas las plantas vasculares. Poseen traqueidas y vasos. Las traqueidas son células alargadas, estrechas y fusiformes. Los vasos están incluidos en el xilema. Tienen ausencia de canales resiníferos. Los canales resiníferos son un tipo de tejido secretor que se hallan en las plantas superiores. Son canales que secretan resinas cuya función es proteger y defender a las plantas del ataque de insectos, fitófagos y hongos. Además, los canales resiníferos son muy abundantes en las coníferas. Poseen tubos polínicos o austoriales. El tubo polínico o austorial es una prolongación en forma de tubo que emiten los granos de polen. Esto es luego de aterrizar en los estigmas de las flores y que actúan como un transporte de los gametos masculinos desde el grano de polen hasta el óvulo. Además, producen embrión con dos cotiledones o dicotiledonia. Esto quiere decir que el embrión que se encuentra en su semilla posee dos cotiledones que cuando se produce la germinación generan dos hojas primitivas, que estas van a servir como alimento a la nueva plántula. Su ciclo de vida. Las gimnospermas son plantas vasculares que producen semillas en formas de conos. Las coníferas, como el pino y el abeto, son ejemplos de gimnospermas. El ciclo de vida de las gimnospermas posee una generación de esporofito dominante. Ambos gametofitos y los nuevos esporofitos de la siguiente generación se desarrollan en el esporofito de la planta progenitora. Los conos se forman en el esporofito maduro de una planta, que es el que se puede ver en la parte superior al medio. Dentro de los conos masculinos, que están ubicados a la izquierda, son conos de polen. Las esporas masculinas, que están dentro de estos conos masculinos, se convierten en gametofitos masculinos, y cada gametofito masculino está formado por varias células encerradas dentro de un grano de polen. Dentro de los conos femeninos, que son los que están a la derecha, son conos ovulados. Dentro de estos están las esporas femeninas que se convierten en gametofitos femeninos, y cada gametofito femenino produce un huevo dentro de un óvulo. La polinización ocurre cuando el polen es transferido dentro de un cono masculino hacia uno femenino. Si el espermatozoide se traslada desde el polen hacia un óvulo para llevar a la fecundación, se obtiene como resultado un cigoto diploide. El cigoto se convierte en un embrión dentro de una semilla, la cual se desarrolla a partir del óvulo dentro del cono femenino. Si la semilla germina, puede pasar a ser un árbol esporófito maduro, lo cual hace que se repita el ciclo. Además, el ciclo de efedra tiene una doble fertilización. Esto quiere decir que supone la fusión de dos células de esperma desde un gametófito masculino con núcleos en el arquegonio del gametófito femenino.
Un esperma se fusiona con el núcleo del huevo y el otro se fusiona con el núcleo del canal ventral. El producto de la fusión del esperma con la célula del canal ventral puede dividirse algunas veces mitóticamente, pareciéndose al endosperma de las angiospermas, pero esta división no persiste. Ya. El primer género que veremos va a ser el género Ephedra. Este incluye alrededor de 35 especies de plantas, pero en Chile existen 7. En su mayoría son plantas pequeñas y arbustivas que viven en hábitats secos. Estos tienen hojas con escamas fusionadas basalmente en una vaina y la mayor parte de su fotosíntesis es a través de sus tallos verdes. En su mayoría son polinizadas por el viento y las especies están dispersas por el hábitat, generalmente por animales o por el viento. Las plantas de efedra son plantas bien conocidas por sus propiedades medicinales. Un ejemplo de este género es la especie Ephedra chilensis. Esta pertenece a la familia Ephedraceae y su nombre común es pingo pingo. Este es un árbol dioico endémico que se encuentra desde la segunda hasta la novena región de Chile. Es erecto de unos 0,60 a 1,5 metros. Tiene hojas reducidas a escamas verdosas o castañas. Tiene estróbilos, piñas o conos masculinos globosos con 3 a 7 verticilos de brácteas y estróbilos femeninos pedunculados con 3 a 5 verticilos de brácteas. Estos son carnosos, globosos y de color rojo y rosado, pero son marfiles de color marfil al madurar. Tiene semillas ovoides y florece y fructifica en primavera y verano. Sus usos serían que sus raíces y ramas se usan como diuréticos y como depurativos. Y también podemos decir que sus frutos son comestibles. Welwitschia y su especie. El género Welwitschia consta de una sola especie, que es la Welwitschia mirabilis. Esto se debe a que las regiones en donde se da naturalmente la Welwitschia sobrevive por su extrema tolerancia a la sequía y porque absorbe agua de la frecuente neblina costera. El aspecto de Welwitschia es bastante inusual, ya que su tallo posee una forma de zanahoria y puede alcanzar 1 metro de diámetro y hasta 3 metros de profundidad. Superficialmente, el tallo produce dos hojas acintadas que pueden medir hasta 6 metros de longitud. Las hojas poseen un meristema en su base y continúan creciendo a lo largo de su vida vegetal, aunque con el tiempo se desflecan y rompen. Esto hace que a la planta dé un aspecto descuidado, incluso estando bastante sano. La especie Welwitschia mirabilis es del género Welwitschia y su familia es Welwitchiaceae. Su distribución geográfica y su hábitat es restringida al desierto de Namib. Este es uno de los más grandes y con condiciones más extremas, ya que recibe menos de 25 milímetros de precipitaciones anuales. Está cerca de la costa atlántica de Namibia, que queda al sudeste de África. Su morfología es una planta dioica. Esto quiere decir que posee individuos macho e individuos hembra, con conos microsporangueados, que son estróbilos compuestos de numerosos microsporófilos, y cada uno posee dos sacos polínicos en la carga inferior. Son de tallo pequeño, leñoso, macizo y no ramificado, con un disco apical en forma de copa. Posee dos hojas anchas, coriáceas, que logran medir hasta 6 metros de longitud. Crecen entre 8 y 15 centímetros por año a partir de un meristema basal intercalar. Los óvulos se ubican en la axila de una bráctea y se hallan íntimamente rodeados por un par de bracteolas soldadas. Además poseen una inflorescencia que se encuentra en la axila de cada bráctea y poseen perianto. El perianto es una estructura floral que corresponde a la envoltura que rodea a los órganos sexuales. Esta parte constituye a la no reproductiva de la flor.
Sus usos es que es de importancia para ciertos coleccionistas y además es símbolo del país. Y el tercer género es el género Genetum. Este género posee más de 30 especies que pueden ser árboles, arbustos o trepadoras. En general poseen hojas anchas y coriáceas. Coriáceas quiere decir que tiene un aspecto y un tacto similar al de cuero. Las testas, que es la cubierta seminal externa de las semillas, son carnosas, lo que les da un aspecto de frutos. Son polinizados por insectos y tienen conos perfumados que atraen a los animales a comer sus semillas. No poseen arquegonios, arquegonio es el órgano reproductivo femenino de la planta. Un ejemplo de este género es la especie Genetum genemon. Esta especie pertenece a la familia Geneteaceae, que es originaria del sudeste de Asia, donde se le denomina melinjo o belinjo. Este es un árbol que crece de 15 a 20 metros. Sus hojas son perennes, de 8 a 10 centímetros de largo y de 3 a 10 centímetros de ancho, de un color verde oscuro brillante. Los estróbilos maduran principalmente de junio a septiembre y estos son alimentos para aves, mamíferos y reptiles. En cuanto a sus usos, estos son muy diversos. Por ejemplo, en Indonesia se usa ampliamente en la cocina. Por ejemplo, las semillas se usan para hacer sopa de verduras amargas. También estas semillas son molidas y usadas como harina y también se pueden freír y se pueden comer como galletas. Su madera se utiliza para las vigas de las casas, para mangos de herramientas, sirve también como leña y la pulpa se utiliza para fabricar papel. La diferencia es que presenta la genetofita con otras gimnospermas, tales como pinales, auqueriales y cupresales, es la presencia de elementos de vaso. Esto es un sistema de conductos que transportan el agua dentro de la planta. A- Además, la presencia de elementos del vaso también se hallan en las angiospermas. Y cada familia tiene su género. Esta ha sido nuestra presentación. Espero que les haya gustado.